Muy bien, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última sesión del curso Gestión Pública con enfoque de género. Recuerden, por favor, renombrarse, coloquen correctamente sus nombres y apellidos para el registro de la asistencia. Las dejo con nuestra docente. Liliana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Richard, Jesse. Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan desde sus casas, desde sus oficinas. Hoy es nuestra última sesión, así que pues es una sesión importante en la medida que vamos a ir cerrando algunos contenidos y refiriéndonos a algunos compromisos que tanto en lo profesional como en lo personal nos vamos a llevar a partir de este curso de gestión pública con enfoque de género. Veremos que hemos agotado casi todos los contenidos, pero hay uno que resulta especialmente relevante para la sesión de hoy, que tiene, yo diría, dos grandes objetivos. El primero es ver buenas prácticas. Es el tema que trataremos durante la sesión de hoy. ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Qué buenas prácticas hemos identificado en el tiempo que llevamos citando este curso y que podemos traer aquí como ejemplos? Y el segundo gran objetivo es poder rendir nuestra última evaluación. Es una evaluación que será grupal. Voy a ir asesorando a cada grupo a medida que vayan avanzando. Y para esta evaluación final y la lectura que han tenido a su disposición, es una política nacional que existe, es una política nacional vigente, la política nacional agraria. Entonces yo podría sintetizar los objetivos principales de esta sesión de esa manera. Y como todas las sesiones, vamos a empezar tratando de recuperar saberes previos. Ustedes trabajan al servicio del Estado, son servidores, servidoras públicas en diferentes entidades. Han tenido la posibilidad también de intercambiar experiencias en los trabajos en grupo y también a nivel de plenaria cuando han expuesto las conclusiones de sus grupos. Y conozco a partir de las lecturas que he tenido de sus trabajos, de sus evaluaciones, que hay unas actividades muy interesantes que ya se están desarrollando desde sus instituciones. Justo para reflexionar sobre ello, vamos a lanzar un par de preguntas que les voy a invitar a poder completar tanto a través del sistema, que en esta oportunidad va a ser un Menti, también a micrófono abierto y si no tuvieran la posibilidad a través del chat. Entonces en un instante anuncio las preguntas. Voy a compartir mi pantalla para que podamos dar lectura de manera conjunta a los contenidos más importantes de la sesión de hoy. Ay, perdón, vamos a regresar un poquito. Ahí está. Gestión pública con enfoque de género. Última sesión de nuestro módulo 3, que es transversalizando el enfoque de género. Y veremos las preguntas que van a permitirnos recuperar saberes previos en la diapositiva. Primera pregunta, ¿qué es una buena práctica y por qué es importante identificarla? Cuando trabajamos en gestión pública y también en el sector privado, nos preguntamos por buenas prácticas. Incluso a veces hay premios para buenas prácticas, reconocimientos. ¿Qué son? Si pudiéramos conceptualizarla. Y la segunda es, si es que incluso se premian, ¿por qué será importante identificarla? Y la segunda pregunta que responderemos a través del Mentimeter se vincula con las características. ¿Qué características tendría una buena práctica de manera específica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Entonces, si la primera pregunta es una pregunta general, la segunda ya aterriza en los contenidos propiamente de nuestro curso. ¿Qué es una buena práctica? ¿Por qué es importante identificarla? ¿Y qué características tendría una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Muy bien, entonces les invito a que puedan participar con sus ideas, con sus comentarios. Ya he visto que Jessie a través de la caja del chat del Zoom ha compartido el enlace para que puedan dar inicio al llenado de esta actividad. Al hablar de buenas prácticas, recuerdo también algunos contenidos que he podido ver en sus ejercicios grupales, en sus evaluaciones. Cada persona que está en esta sala Zoom, en este curso de gestión pública con enfoque de género, ha identificado elementos relevantes en sus entidades. También oportunidades de mejora, sin duda, pero ha identificado elementos relevantes. ¿Podríamos considerarlos buenas prácticas? Aquello en lo que ustedes han avanzado, han contribuido a sus organizaciones. ¿Podemos considerarlos buenas prácticas? ¿Qué son? ¿Por qué será importante su identificación?
Agradezco a quienes ya van completando este ejercicio a través del Menti y voy a ir dando lectura. En primer lugar, se señala que es una acción orientada a hacer de un proceso eficaz y eficiente. Una buena práctica es una iniciativa. Consiste en agregar valor a la actividad o tarea asignada con el propósito de contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales. Muy bien, muy buenas intervenciones. Son experiencias innovadoras que se implementan en el sector público. Son acciones positivas que uno realiza sin afectar a los demás. Y hay un contenido ahí también de derechos. Estoy viendo que aparecen algunas intervenciones también a través del chat. Les voy a dar lectura. Dice Percy, la buena práctica es lo que se ejerce de manera correcta e idónea. Jenny señala, son experiencias positivas. Gracias. Aparecen otras intervenciones a través del Mentimeter y lo agradezco. Dice, una buena práctica son procedimientos o actividades que buscan solucionar un problema y debe ser identificada para mejorar la eficiencia y eficacia en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Qué más? Es una práctica positiva que se rescata para ser replicada en otro momento, en otro espacio y o adaptada. Y también hay un elemento bastante importante, ¿no? Una experiencia que podemos replicar. Una buena práctica es aquella que se identifica como aquella que se hizo bien, con evidencias concretas y visibles a nivel social. Es importante identificarlas para proponer en otros espacios. Entonces ahí también en las intervenciones últimas está saliendo el elemento de que podamos replicarlas, ¿no? Es un elemento adecuado, correcto. Bajamos un poco más. Son actividades con destacados resultados en beneficios de la sociedad. Perfecto. Son acciones que se han demostrado que funcionan y brindan un resultado óptimo para ser puesto como modelo. Son como ejemplos, no modelos. Es una acción que permite que mejore un servicio. Es importante identificarla para replicarla en otras áreas o en otras instituciones. Excelente, muy bien. Hay una intervención más que apareció. Dice, es un proceso eficiente. Perdón. Son acciones que han demostrado que funcionan, esa la leí, como modelo óptimo. Es un proceso eficiente y deben identificarse y aplicarse en el sector público. Entonces, varios calificativos que son sin duda positivos, ¿no? Se habla de la eficiencia, de la eficacia, se habla de lo modélico, que existen algunos elementos que podemos replicar en otros procesos, en otras actividades, que son un referente. Entonces, varias intervenciones en esta clave, ¿no? Una clave bastante positiva. Estoy viendo que han aparecido también algunos comentarios a través del chat, lo agradezco. Liliana señala, son buenas prácticas, son referentes, son ejemplos a seguir, muchas gracias. Mirna dice, son acciones con principios y derechos colectivos. Ok, está en clave de derechos fundamentales. Mariela señala que es implementar las mejores prácticas, la cual ayudará a optimizar procesos, ahorrar tiempo, evitar errores y lograr el éxito de los resultados dentro de nuestras labores. Perfecto. Muchas gracias. Hemos recibido entonces varias intervenciones muy oportunas en este recuperar saberes previos. Pero esta no es la única pregunta que teníamos para desarrollar. Hay una segunda pregunta, así que les invito por favor a también completar esa segunda pregunta. Y tiene ya un elemento de dificultad adicional. ¿Qué características tendría una buena práctica, pero no en general, porque ya algunos elementos han salido en el Mentimeter anterior? En esta oportunidad el desafío es pensar si habría alguna peculiaridad cuando la buena práctica que estamos identificando es una práctica, una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública. ¿Qué características tendría? Algunas seguramente serán bastante generales y otras mucho más específicas. Les invito, por favor, a que puedan completar el Mentimeter pensando un poco en el curso, en lo que implica la transversalización del enfoque de género y conectándolo con este nuevo elemento que estamos introduciendo en la sesión de hoy. Buenas prácticas. ¿Qué características tendría una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Muy bien, estoy viendo que ya empiezan a intervenir. Ok, se señala la efectividad, son prácticas efectivas.
una práctica integral, articuladora. Muy bien. Esta intervención me trae a la mente que cuando hemos visto cómo transversalizar el enfoque de género, uno de los elementos a destacar ha sido precisamente que tenemos que realizar un trabajo articulado entre los 3 niveles de gobierno y también dentro de nuestras propias entidades, ¿no? Es un desafío grande, pero que requiere pues, tomar el esfuerzo necesario para hacer un trabajo interinstitucional, un trabajo articulado, incluso a nivel de diferentes niveles de gobierno. Otro elemento que aparece en pantalla es resultados en la reducción de las brechas de género. Muy bien. Si queremos una intervención, una buena práctica para transversalizar el enfoque de género, posiblemente nos preguntemos si contribuye a cerrar brechas de género. Otras características que comentan son sensibilidad, empatía, capacitación. El fortalecimiento de capacidades también es bastante relevante. Aquella que se realiza respetando los principios éticos de la función pública. Muy bien. También ha sido un asunto al que pusimos especial énfasis, sobre todo en la primera evaluación. El desafío era conectar lo que estamos trabajando con los principios éticos de la función pública, y eso ha salido también como característica de las buenas prácticas para la transversalización del enfoque de género en una entidad pública. Dejar de poner el sexo o género cuando se hacen convocatorias públicas. Imagino que aquí lo que se está pensando es evitar ofertas laborales que estén generizadas, ¿no? Pensar en ofertas laborales que puedan ser únicamente ocupadas por hombres o por mujeres, y con eso reforzando estereotipos o patrones discriminatorios. En algún momento mostramos alguna oferta laboral que era discriminatoria, y precisamente entiendo a eso va el comentario, ¿no? La idea es que mujeres y hombres puedan incursionar en sectores no tradicionalmente masculinizados o feminizados. La idea es romper esos estereotipos, romper esos paradigmas, y de esa manera equilibrar las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Otro elemento que ha salido en sus intervenciones es debe generar beneficio para la ciudadanía, sobre todo a la población más vulnerable. Muy bien, exactamente, estamos trabajando entonces para reducir las brechas por motivos de género y otras variables. ¿Qué otra más? Empoderamiento femenino y o democracia de género. Estamos trabajando en el empoderamiento efectivamente como una estrategia, el empoderamiento como una estrategia transformadora de la realidad. Promover una cultura institucional con perspectiva de género. Efectivamente, promover una cultura institucional que tenga enfoque de género, con enfoque de género, que transversalice el enfoque de género. Y eso se da en múltiples escenarios. Veíamos la sesión pasada, a partir de los lineamientos que ha emitido el Ministerio de la Mujer, que la cultura organizacional es una de esas dimensiones, así como el planeamiento estratégico, el presupuesto, los sistemas de inversión pública, la provisión de bienes y servicios, en fin, múltiples escenarios en los que se puede transversalizar el enfoque de género. Esos lineamientos también pueden ser una ayuda para poder identificar cuando estamos ante una buena práctica. El objetivo será, se dice aquí, una sociedad más igualitaria, inclusiva, que tengan en cuenta la experiencia, el conocimiento, las habilidades blandas por igual en hombres y mujeres, y se refleje a nivel salarial con mayor equidad. En buena cuenta, reducir brechas de género en el ámbito salarial, en el ámbito del trabajo. Que sea innovadora. Miren, qué interesante, que hay algunas características, que sea innovadora, replicable, que tenga elementos de enfoque de derechos humanos, interculturalidad para personas con discapacidad, cerrando las brechas de inequidad y promoviendo la participación de ambos géneros. Entonces la idea es trabajar con varios enfoques. El enfoque de género es una herramienta muy importante, muy poderosa, pero no va sola. El enfoque de interseccionalidad nos mueve a también considerar otros elementos que puedan ahondar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra una persona. Y en esa medida, trabajar con enfoque de interculturalidad, de discapacidad, de derechos humanos, intergeneracional, será también muy relevante. Bien, muy bien. También hay algunas intervenciones que han llegado a través del chat. Voy a, voy a darles lectura. Se señala
es implementar, se refiere a las buenas prácticas, ¿no? Como Mariela dice, como mejoras prácticas, las cuales ayudan a optimizar procesos, a ahorrar tiempo, evitar errores y lograr el éxito en los resultados dentro de nuestras labores. Muchas gracias, Mariela, por la intervención. Dice Liliana, contribuye a la reducción de brechas y desigualdad de género, efectivamente. Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del funcionariado, encargado de mecanismos de la igualdad de género regionales y locales en los gobiernos regionales y subnacionales. Entonces, una buena práctica podría estar conectada con los mecanismos para la igualdad de género, como señala Liliana. Y Mirna agrega, integrar necesidades de hombres y mujeres. Podríamos tomar en cuenta entonces los conceptos que hemos ido trabajando en sesiones anteriores, como las necesidades prácticas de mujeres y hombres, los intereses estratégicos de hombres y mujeres, las posibilidades que tienen de participar, los recursos que tienen, cómo acceden a ellos y si pueden controlarlos, entre otros elementos. Muy bien, entonces hemos hecho este recojo de saberes previos. Les agradezco por haber participado, ya sea a través del chat o a través del Mentimeter. Habiendo hecho este primer segmento, ya tenemos dónde construir. De hecho, varios elementos que voy a señalar a continuación ya han sido enunciados en sus intervenciones y lo agradezco. Voy a compartir mi pantalla nuevamente en el punto exacto en el cual nos habíamos quedado. Se señala aquí que es una buena práctica, hemos buscado responder esta pregunta, por qué es importante identificarla y qué características tendría. Vamos entonces a desarrollar los aspectos conceptuales de esta sesión. Y aquí el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto con ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, pone a disposición algunas claves para poder comprender este tema. Una buena práctica permite aprender de las experiencias positivas generadas por las intervenciones y aplicarlas de manera amplia. Dicho lo cual, podríamos señalar que estas buenas prácticas tienen algunas características que parecen ser fundamentales. En primer lugar, una buena práctica plantea un abordaje integral de los factores de desigualdad y discriminación por género. En alguna de sus intervenciones se hacía referencia a esta aproximación integral. Una aproximación integral exigirá un trabajo articulado entre diferentes sectores y niveles de gobierno. A nivel del Estado, pero también un trabajo articulado con la sociedad civil, un trabajo articulado con la academia, con la cooperación internacional. Una buena práctica generalmente toma en consideración a diversos actores y el abordaje, insisto, busca ser integral. Otra manera en la cual podemos entender esta integralidad para abordar los factores de desigualdad y discriminación por género es que la discriminación no va en solitario. Muchas veces a la discriminación por razón de sexo se suma la discriminación por origen étnico, por edad, por condición económica, por estatus migratorio, entre otros factores de discriminación. Un abordaje integral toma en cuenta que la discriminación puede ser interseccional y actúa en consecuencia. Esta es, por tanto, una de las características. Es posible que nuestras buenas prácticas no presenten todas las características que voy a enunciar en esta diapositiva, pero es posible que sí se adecúen o estén en concordancia con algunas de ellas. Aquí les voy a ofrecer un listado más o menos amplio, pero insisto, es posible que una buena práctica reúna algunas, 2 o 3 características. Idealmente reunirá todas. Vamos a ver lo que se propone. Segundo punto. Las buenas prácticas son diseñadas con la participación de hombres y mujeres a partir de sus propias necesidades. Esta característica pone de relieve el aspecto de la participación. En ese sentido, una buena práctica no es fruto de un ensayo de laboratorio. Es posible que una buena práctica sea diseñada por alguien que la propone, pero si no tenemos la retroalimentación, la visión y tenemos en cuenta las demandas de las mujeres y los hombres en la sociedad, entonces es posible que aquellas intervenciones que estemos proponiendo pues tengan limitaciones. Esas limitaciones se superan abriendo las posibilidades en un Estado democrático de que la ciudadanía participe
en aquellas prácticas que les van a afectar. Por eso aquí se toma en cuenta las necesidades propias de mujeres y hombres. Y ese es un elemento que podemos conectar con los criterios para un buen análisis de género. Un buen análisis de género tiene como uno de sus criterios el tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, a partir de conceptos como los intereses estratégicos y las necesidades prácticas. Esos conceptos que veíamos antes podemos identificarlos también en una buena práctica para reducir las brechas de género, para la transversalización del enfoque de género. Un tercer elemento que también ha sido identificado como característico es que provee la difusión de sus enfoques y recursos a otros ámbitos. A partir de lo que decían hace un momento con el Mentimeter y también a través del chat, ustedes piensan en una buena práctica como algo que puede ser replicado, y es correcto. Una buena práctica ofrece un ejemplo que puede ser difundido y puede ser trasladado a otros escenarios, posiblemente con adaptaciones, ¿no? Pero es replicable. Por eso una buena práctica puede ser reconocida, incluso premiada. Hay algunos premios en la gestión pública para aquellas buenas prácticas que resuelven los problemas de la ciudadanía, que contribuyen a reducir, por ejemplo, los tiempos de espera, que ayudan a hacer un gasto más eficiente, más orientado a el objetivo final, que es la ciudadanía, la persona. Otro elemento que también se destaca como característico es que cuentan con voluntad política sostenida de las prácticas para la igualdad de género. Al revisar qué factores contribuyen a la transversalización del enfoque de género, veíamos que existe un conjunto de factores muy interesantes que se están tomando en cuenta, y uno de ellos es precisamente el de los liderazgos. La voluntad política que sostiene las buenas prácticas es relevante porque nos ayuda como servidores, como servidoras públicas, a tener el espacio de crear, de innovar, de proponer medidas que contribuyan a esta visión transformadora de la realidad que tiene el enfoque de género. Es una mirada transgresora en el mejor sentido del término. Cuando trabajamos con enfoque de género no nos contentamos con lo que existe. Realmente lo que buscamos es superar la situación existente entendiendo que traduce múltiples injusticias. Esa mirada innovadora, esa mirada transformadora de la realidad requiere de un respaldo institucional que se traduce en esta voluntad política. Pero incluso, les decía también en sesiones anteriores y hoy lo reafirmo, incluso si nuestros liderazgos y quienes ocupan los cargos de dirección en nuestras entidades no estuvieran tan comprometidos con la transversalidad del enfoque de género, es importante recordarles que existe un conjunto de compromisos internacionales y un nutrido marco normativo a nivel nacional que respalda la incorporación de este enfoque y nos obliga a incorporar este enfoque. De manera que no es una cuestión voluntaria, hoy por hoy es una cuestión que involucra el compromiso y la responsabilidad del Estado peruano en el logro de los objetivos finales de esta estrategia. El objetivo final es alcanzar la igualdad, una igualdad de género. Otra característica que se conecta con lo que vengo señalando es que se fundamenta en un enfoque de derechos humanos. Se conecta esto con la justicia, que es un principio y un valor en nuestro país, y también con la equidad. Si tomamos en cuenta todos los elementos que hemos ido revisando durante este curso, veremos que aunque hemos trabajado el enfoque de género, ese ha sido nuestro objetivo central, estos términos, derechos, justicia, equidad, han estado presentes en nuestras reflexiones. Les decía que trabajar para el cierre de brechas es una cuestión de justicia. Trabajar para la igualdad de género es una cuestión de derechos. Sin igualdad de género se ven afectados derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo. Derechos como la vida libre de violencia, la participación política, entre otros. Es una cuestión, por tanto, de justicia. Y la equidad como una estrategia que nos permite
redistribuir mejor también los recursos. No es el único elemento en la equidad, pero también ayuda, ¿no? Hay, por ejemplo, medidas de acción afirmativa a las que hemos hecho referencia durante este curso, medidas de impulso, de promoción, que buscan compensar injusticias históricas en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de la discriminación por razón de género, pero este también es un ámbito en el que se ha trabajado con acciones afirmativas. ¿Qué otra característica podemos identificar? Las buenas prácticas reflejan la multiculturalidad de los grupos y las prioridades de desarrollo de los contextos. En un país como el nuestro, con una diversidad cultural tan rica, tan amplia, es indispensable que podamos reflejar esta multiculturalidad. Quizá el término más adecuado para trabajar en términos de enfoques sea el enfoque de interculturalidad, que nos plantea un diálogo entre iguales, la posibilidad de que las diferentes culturas dialoguen de manera leal, de manera amplia, y puedan de esa manera ir retroalimentándose, es lo que nos plantea el enfoque de interculturalidad. ¿No? No una mirada vertical, una mirada de autoridad, bajo la premisa de que haya culturas mejores que otras. Plantea el enfoque de interculturalidad todo lo contrario, un diálogo entre iguales. Otro elemento que también se ha destacado como parte de las características que identifican las buenas prácticas es el siguiente. Una buena práctica demuestra la capacidad de promover cambios de actitudes y valores culturales de las personas e instituciones involucradas. Este es un elemento bastante importante cuando se trabaja con género. Les decía que esta mirada transformadora de la realidad no vamos a lograr que cause un impacto si las actitudes y los valores culturales no se van modificando hasta que los estereotipos y los patrones culturales que están en la base de la discriminación se remuevan. Por eso en este curso hemos insistido mucho en esta diferencia entre causas y consecuencias de la discriminación estructural que aún enfrentan las mujeres en nuestro país. Cuando mirábamos el árbol de problemas, en la raíz de ese árbol de problemas, veíamos unos patrones culturales, socioculturales que todavía subordinan a las mujeres, una cultura institucional que todavía relega a las mujeres y una división sexual del trabajo, ¿no? Los roles productivos y reproductivos que todavía están sesgando la participación de mujeres en los espacios de toma de decisión, que todavía la sobrecargan con doble o triple jornada laboral. Todos esos elementos requieren cambios y actitudes, valores culturales. Esos cambios profundos son aquellos que pues, requieren medidas ingeniosas, innovadoras, una actitud comprometida por parte de las personas que trabajamos al servicio del Estado. Este también es un elemento que podemos concebir como de identificación de buenas prácticas. Se trata además de estrategias de intervención que responden a la Política Nacional de Igualdad de Género. Esta diapositiva sintetiza varios de los puntos a los que nos hemos referido durante este curso, en los módulos 1, 2 y también el tercero. Por eso incluso lo hemos puesto en otro color. Si ustedes miran la última característica, está pensada para que destaque en esta imagen. Está en azul. El objetivo prioritario al que también hemos buscado poner énfasis es el quinto, ese que busca reducir las barreras institucionales. Y por eso, al pensar en una buena práctica, pensamos también en la Política Nacional de Igualdad de Género, y especialmente en ese objetivo prioritario que busca que las barreras institucionales que todavía obstaculizan la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisión, de educación, a nivel de políticas públicas. Incluso el objetivo prioritario 5 tiene una dimensión vinculada al empresariado, de manera que se conecta con lo público y también con las labores que puedan tener las empresas privadas. Los cambios, por tanto, están pensados para ser integrales, para comprometer a toda la ciudadanía, a la academia, a la cooperación internacional, a todos los actores y actoras
que puedan ser relevantes en la transformación de la realidad tal como la conocemos. Esto entonces con relación a las características. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que ofrece algunos ejemplos, porque les he dicho que en el tiempo que venimos dictando este curso, pues la idea es que podamos también compartir algunos elementos que hemos identificado como buenas prácticas. No quiero continuar sin antes preguntar, ¿hay alguna consulta sobre este punto? ¿Está todo claro? Ok. Antes de compartir con ustedes las siguientes diapositivas, que son dos buenas prácticas, les voy a dejar una pregunta para que la vayan pensando. Me encantaría poder escucharles alguna buena práctica que se haya desarrollado en sus entidades. No tienen que cumplir con todas las características, idealmente cumplirían con todas las características. Pero si conocen alguna buena práctica en sus entidades o en alguna entidad en la que hayan trabajado antes o de la que tengan conocimiento, sería maravilloso que pudieran compartirla. Entonces, les voy a dar la posibilidad de que la vayan pensando, porque ahora mismo les contaré de dos buenas prácticas que hemos identificado, les contaré un poco de qué va cada una de ellas, y luego, insisto, les voy a ceder el turno para poder escuchar sus voces y que nos comenten de alguna buena práctica que ustedes han podido identificar en sus entidades actuales, anteriores o incluso de alguna entidad en la que hayan tenido conocimiento, aunque no estén laborando o hayan elaborado en ella. Además, me disculpo porque me atrapó un resfriado, así que de cuando en cuando estoy así con un poquito de papel higiénico. Les, les ofrezco mis disculpas, espero que esto no esté interrumpiendo el desarrollo de la sesión. Ahí vamos. Vayan pensando, ¿ah? Porque vamos a regresar sobre los ejemplos que ustedes nos puedan proponer. Aquí tenemos una del Poder Judicial, y yo sé que también en esta sesión hay quienes trabajan en el Poder Judicial. Entonces quizá también puedan conocer un poquito de esto que vamos a compartir. Son las acciones realizadas por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Ya por el nombre sabemos que el enfoque de género y su transversalización está en la agenda de esta comisión. La experiencia podemos denominarla estrategias de transversalización del enfoque de género en el Poder Judicial. Y el objetivo no es otro que incorporar el enfoque de género en la gestión institucional del Poder Judicial. Y aquí vienen una lista de acciones que con la cobertura de esta Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial se han ido implementando. Son variadas, es un grupo bastante nutrido de acciones y es posible que algunas de ellas ustedes también estén realizando. Así que, insisto, vayan pensando que podríamos compartir como buena práctica que cumpla alguna de las características que hemos ido revisando en la diapositiva anterior. Les presento las del Poder Judicial. Fíjense que a partir del trabajo de esta Comisión de Justicia de Género, se hicieron lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género en la gestión del Poder Judicial. Y esto resulta valioso porque todas las entidades tienen sus peculiaridades. Aun cuando el Ministerio de la Mujer ha hecho lineamientos para la transversalización del enfoque de género que hemos revisado en la sesión pasada, viene bien que las entidades se apropien de estos temas y desarrollen lineamientos propios, porque cada entidad, insisto, tiene sus peculiaridades. Y que tengan un documento interno inspirado en la Rectoría del Ministerio de la Mujer, pues es sumamente valioso. Además, conocedores de la importancia que tiene el lenguaje y de visibilizar a las mujeres, se han emitido también lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo en el Poder Judicial. El lenguaje inclusivo, además, recordemos, no solamente comprende lo escrito, lo oral, sino también las imágenes. De manera que cuando el Poder Judicial difunde las funciones que realiza y las acerca a la ciudadanía, también en lo visual tiene la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su diversidad. Otro elemento que también ha comprendido esta estrategia, primero lineamientos técnicos, lenguaje inclusivo, también hay los lineamientos para la incorporación del enfoque de género en la gestión de los recursos humanos en el Poder Judicial. Y esto fortalece su gestión interna.
porque una entidad estará en condición de brindar a la ciudadanía una atención con enfoque de género si internamente también se organiza para tratar a sus recursos humanos con este mismo enfoque. Y posiblemente esto esté involucrando políticas que resguarden que los derechos de las mujeres y los hombres se respeten y que promuevan una corresponsabilidad en el cuidado, en las labores de cuidado, que tengan derecho al descanso, que puedan compartir con sus familias, tengan un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Eso también es un trabajo con enfoque de género. Que al momento de las contrataciones o al momento de los ceses también se respete el enfoque de género y no se produzcan estos eventos por causas que puedan tener raíces o que puedan tener conexión con prácticas discriminatorias. Que no existan estereotipos de género, que el hostigamiento sexual laboral se prevenga y también se sancione. En fin, un conjunto de medidas que pueden inspirar estos lineamientos a partir de la gestión de los recursos humanos dentro del Poder Judicial. Otro elemento que también vemos como parte de la estrategia que sigue el PJ es la incorporación del enfoque de género en los procesos de actuación de jueces y juezas de paz en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, teniendo como resultado que en los procesos especiales de tutela se haya considerado las condiciones de discapacidad, etnia, orientación sexual, expresión de identidad de género de las agraviadas. Esta dimensión tiene que ver con los servicios que la entidad brinda a la ciudadanía. En este caso, la impartición de justicia. El garantizar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía parte de tomar en cuenta que las personas no se encuentran todas en la misma situación y que habrán razones para facilitar el acceso a grupos de especial vulnerabilidad. Otro elemento tiene que ver con la implementación del enfoque de género en 8 juzgados especializados permanentes de familia, subespecializados en violencia de género, con el objetivo de mejorar el acceso igualitario a la justicia de las agraviadas atendiendo sus necesidades diferenciadas. Estas iniciativas, por ejemplo, son relevantes en la medida que habrá que trabajar con jueces y juezas acerca de lo que es el enfoque de género, lo que son los estereotipos de género y cómo ellos no pueden inspirar la forma en la que se imparte justicia. Otro elemento que también ha sido destacado son los diagnósticos institucionales con enfoque de género que permitirán identificar acciones afirmativas para garantizar la participación de mujeres en los espacios de toma de decisión del Poder Judicial. Posiblemente se estén estableciendo cuotas. La idea es que si hay algunos espacios masculinizados donde las mujeres no han incursionado, pues establecer medidas de impulso, de promoción, para que ellas también puedan participar. Otro elemento tiene que ver con una campaña para identificar y erradicar los estereotipos de género en las diversas etapas de los procesos judiciales. ¿Se acuerdan que en algún momento conversábamos acerca de una sentencia que se hizo famosa porque se había tomado en cuenta estereotipos de género para la resolución del caso? ¿Es el color de la ropa interior de la víctima un indicativo para saber si se produjo o no se produjo una violación sexual? Ahí lo referimos cuando trabajamos las primeras sesiones sobre estereotipos de género. Pudimos ver lo importante que es que todos los operadores jurídicos, y evidentemente también jueces y juezas, estén alertas a los estereotipos que puedan haber en la sociedad, porque ellos pueden condicionar la forma en la que se imparte justicia. Ese también es un elemento que revisamos en las sesiones anteriores. Finalmente, otra de las prácticas que hemos podido ver es que se impartió el primer curso nacional de buenas prácticas en materia de violencia de género en resoluciones judiciales. Una buena práctica es reconocer las buenas prácticas. Es como un efecto en cascada. Y ese tipo de iniciativas lo que genera pues es que la creatividad, el empuje por generar ideas novedosas, que puedan ser replicables, que se cuente con información y para el cierre de brechas sea pues un elemento que esté presente en una institución, que cuenta además, que refleja la voluntad política por cerrar brechas de género y por transversalizar el enfoque de género. Seguramente todavía hay mucho que avanzar a nivel del Poder Judicial. Seguramente todavía hay elementos que necesitan ser mejorados,
pero este conjunto de acciones, este conjunto de medidas que se fueron incorporando a partir de la iniciativa de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial son elementos que representan avances, avances tanto en la gestión interna como en los servicios que brinda la ciudadanía, y por eso esta noche lo estamos destacando como una buena práctica. Un segundo elemento que queríamos también traer esta noche, y les pido por favor que a partir de lo que voy relatando quizá nos puedan compartir ustedes también buenas prácticas, es la experiencia, y ya no estamos aquí hablando del poder del Estado, sino de un gobierno regional. Es la experiencia del gobierno regional de Ucayali. ¿Cómo se llama esta buena práctica? La que les compartimos en esta ocasión es fortalecimiento de la gobernanza ambiental democrática en los 3 niveles de gobierno y de la participación ciudadana para el incremento de la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático de las mujeres y poblaciones indígenas y campesinas en Perú. A raíz de esta buena práctica, a raíz de esta experiencia, se emite una ordenanza municipal a través de la cual se crea una comisión ambiental municipal y una segunda ordenanza en el año 2021, ambas del año 2021, elaborando un reglamento de funcionamiento de esa comisión ambiental de la Municipalidad de Atalaya. La idea entonces es visibilizar que el cambio climático, que podríamos pensar, bueno, pero el cambio climático afecta a todas las personas, aquí no hace falta transversalizar el enfoque de género. Pero hoy por hoy ya podemos afirmar con contundencia que el cambio climático sí afecta a las personas de manera diferenciada y que ante sus consecuencias, en muchas ocasiones, la invisibilidad de las mujeres ha determinado una profunda afectación de sus derechos, que hay eventos que las afectan en mayor medida y de manera desproporcionada por las labores de cuidado que tradicionalmente se les han encargado. Por eso, que se plantee una mirada al cambio climático con enfoque de género, de enfoque de interculturalidad, en fin, y otros enfoques que también podrían ser relevantes como derechos humanos, discapacidad, ya no es algo opcional, es necesario, es urgente por un tema de justicia. De ahí que sea relevante, que este tema ya se converse, ¿no? Ya esté en la agenda pública. Hubo un conversatorio sobre el rol de las mujeres indígenas, así que aquí también se trabajó una intersección, mujeres indígenas, sobre los efectos del cambio climático en un contexto de COVID-19. Y esta reflexión, este debate, este conversatorio, llegó a algunos compromisos de acuerdo. En primer lugar, a la implementación de una campaña de reforestación en comunidades nativas priorizadas de manera conjunta con los sectores participantes en el conversatorio. La socialización, concientización e implementación de actividades con enfoque de género, buscando la visibilización, que las mujeres sean visibles en las comunidades nativas, ¿no? Que esto no quede invisibilizado. Revisión del enfoque de género en la estrategia de cambio climático, puesto que no cuenta con indicadores de género. Ya les digo, muchas veces entendía que el cambio climático afecta a todas las personas y para qué vamos a contar con data desagregada. Y lo que hemos visto es que aquí también se puede hacer un análisis de género, identificando las necesidades prácticas de las mujeres y hombres frente al cambio climático y los intereses estratégicos. Y que sí, sí afecta de manera diferenciada, atendiendo los roles que tradicionalmente se han asignado a mujeres y hombres en la sociedad. El último punto tiene que ver con la formación de escuelas comunitarias para la implementación de los saberes ancestrales. Y esto con la finalidad de que sean transmitidos de generación en generación, perpetuando los mismos. Esas son las dos experiencias que quería compartir con ustedes. Y ahora voy a dejar de compartir un momento pantalla para poder escuchar lo que había comentado antes, que me gustaría darnos al menos 10 minutos para poder escuchar. Si alguna persona puede identificar alguna buena práctica, vean que los ejemplos que he dado no son tampoco así algo imposible. Quizá ustedes están implementando ya algunas buenas prácticas y quieran compartirlas. Muchas gracias. Estoy viendo una mano levantada. Amber, por favor. Muy buenas noches. Recapitulando alguna práctica que se ha realizado,
fue cuando trabajé en la Amazonía, y yo lo titularía Articulación Interinstitucional de Lucha contra la Violencia en las Comunidades Nativas de Puerto Bermúdez, Wow. Cerro de Pasco. En primer lugar, lo que se ha realizado es la alta tasa de violencia en las comunidades nativas, es reducir esta alta tasa que bordeaba el 90% en las familias. Eso era el objetivo. Entonces, en primer lugar, se ha constituido la instancia de concertación de lucha contra la violencia familiar y sexual, incorporando a todos los actores, instituciones, organizaciones dentro del distrito. En segundo lugar, se ha sensibilizado, se ha capacitado, se ha empoderado el tema de enfoque de género, donde hombres y mujeres son iguales, deben tener las mismas oportunidades, y que la violencia hace una diferencia abismal para que estas oportunidades puedan relucir, ya sea en sus actividades económicas, en sus actividades, en su vivencia cultural diaria. A raíz de eso, el gobierno local, bajo una ordenanza, se logró asignar un presupuesto para que se haga la intervención en todas las comunidades a hombres y mujeres en sus asambleas comunales, pero con la presencia de todas las instituciones, donde cada institución desde su expertise, desde su línea de trabajo, articularon al tema de lucha contra la violencia. Entonces, el policía, la fiscalía, la municipalidad, la organización de comunidades nativas, desde su ley consuetudinario amparados en el convenio 169, también señalaban que dentro de ese convenio 169 está el respeto a las personas, a la libertad de las personas. Entonces, como resultado, obtuvimos que en las comunidades abismalmente había bajado la discriminación, el maltrato hacia las mujeres. Ya había bajado, entonces, finalmente se elaboró el plan de desarrollo concertado del distrito. Ahí se incorporó el enfoque de género, específicamente la lucha frontal contra la violencia, y ahora en estas elecciones municipales, justamente en ese distrito fue elegido una mujer como autoridad. Entonces, eso yo lo llamaría como una buena práctica que se ha implementado en esa localidad. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Abner. Efectivamente, lo que nos has relatado es sin duda una buena práctica e incluso ha contribuido a fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. De las estadísticas que mencionaste al inicio, abrumadoras, una violencia en 90% mencionabas, ¿no? Muy, muy alta, a promover la participación política y los liderazgos de mujeres, me parece una extraordinaria experiencia. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra intervención. Estoy viendo que ha levantado la mano Pelé. Pelé, por favor. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas. Quizá es un inicio, bueno, yo lo entiendo así, de la participación que nosotros tenemos, ¿no? Desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en los municipios provinciales y distritales, la creación de las instancias provinciales para la prevención de la violencia contra la mujer, ¿no? Y pues en este caso, en Huancayo, ¿no? De las autoridades, estamos de alguna u otra manera involucrados justamente en fortalecer este tipo de actividades, ¿no? Preventivas, ¿no? Desde todos los ámbitos, y también está una agenda dentro de la municipalidad también, ¿no? Para poder trabajar estos temas preventivos. Entonces, si bien es cierto, esto se da a través de la ley, por ejemplo, 3364 y la conformación de las instancias provinciales, creemos nosotros de que es un paso importante, ¿no? Que se da para involucrar a las distintas instituciones del Estado y también de la sociedad civil para que podamos trabajar en este flagelo, ¿no? Que aún sigue castigando a muchas mujeres. Entonces, nosotros nos reunimos de manera mensual
hacemos un balance de las actividades que estamos realizando y sobre todo, ¿no? A nivel de metas, por ejemplo, se está dando a conocer a los integrantes. En el caso mío, ¿no? Por ejemplo, se tuvo capacitaciones a tantas personas, se sensibilizó a tantas personas, se involucró a ciertas cantidades digamos, de varones para el tema preventivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, creo que es un buen inicio desde la ley, desde el ente rector que es el ministerio, para poder trabajar estos temas y de alguna manera buscar, como la lectura decía, ¿no? Una justicia con equidad, ¿no? Eso sería mi participación. Muchas gracias, Pelé, y gracias por el testimonio que nos das, y además es importante destacar que estos avances se realizan en cumplimiento y en el marco de las competencias que tienen los diferentes sectores, niveles de gobierno. Efectivamente, la ley 30364 ha sido una ley fundamental para avanzar en la reducción de la violencia. Un esfuerzo que creo ahora se fortalece con la vigencia de la estrategia nacional para la prevención de la violencia de género contra las mujeres. Ya la Política Nacional de Igualdad de Género mencionaba la prevención como un aspecto clave, pero estos logros que nos comentas, Belé, también suman en esa misma dirección, ¿no? La Ley 30364, la Política Nacional de Igualdad de Género, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, son piezas en este rompecabezas que busca reducir la violencia, que es una pandemia también en nuestro país, la otra pandemia. Gracias, Pelé, gracias, Abner. Y he visto que hay una intervención adicional. Le voy a hacer el turno ahora a Katy. Buenas noches con todas y con todos. La experiencia de las buenas prácticas que presentaba usted, profesora, creo que eso las veo grande, ¿no? Y la experiencia que quizá voy a comentar parece un tanto simple, pero la verdad es que yo siento que sí ha tenido un gran impacto en cuanto a la atención de víctimas de violencia. Yo estoy trabajando en estrategia rural en Amazonas, ¿saben? Sí, ya. Antes de la pandemia, en el distrito de La Peca, de la provincia de Bagua, Amazonas, veníamos trabajando de la mano con una señora que era jueza de paz eh, del distrito, y trabajábamos de la mano con la policía. No sabemos que los centros de emergencia de mujer trabajan en cuanto a atención de los casos y trabajan de la mano con la justicia ordinaria, ¿verdad? En cambio, en las estrategias rurales trabajamos a nivel de 3 tipos de justicia: la justicia formal, de la justicia de paz y la justicia comunal. Entonces, con la jueza de paz veníamos trabajando los casos que eran denominados o eran determinados como faltas, y las medidas de protección que ella emitía, ¿no? De manera rápida, que eso es lo que ayudaba a las víctimas, que ayuda, porque venimos trabajando y también con otra jueza que ya ha sido cambiada por su periodo, de manera rápida. Entonces, si comparamos con la justicia formal, cuando la víctima, que tiene tantas barreras como es lo geográfico, lo económico, ¿no? Lo familiar, para poder acceder a la justicia, en la que tiene que trasladarse a la provincia para poder acceder, ¿no? A la fiscalía, al poder judicial, para llevar un proceso que no es rápido, sino que toma su tiempo, y que en el camino ellas van desistiendo, ¿no? De continuar. Pues a nivel de faltas la atención era mucho más célebre, ¿no? Y era un trabajo articulado de estrategia de la jueza de paz y de policía. A nivel de la pandemia, cuando empezó la pandemia, el despacho que tenía la jueza de paz era muy pequeño, y lo que no permitía, pues, por el tema de protocolo, y accedieron en la comisaría, en un espacio, poder llevar las audiencias ahí. Entonces la jueza de paz pudo atender. Era algo así como que nosotros le llamamos, si existía los en comisarías, porque trabajaban muy de la mano, que eran las estrategias comisaría, ¿no? Porque trabajábamos las 3 instituciones
Y ahí mismo la jueza de paz brindaba las medidas de protección, la policía ya tenía en cuenta esas medidas para ejecutarlas, y además la jueza de paz en algunas ocasiones, bueno, estos, valga la redundancia, estos sancionados llegaban también a la comisaría al cumplimiento de estas sanciones, poder firmar también un cuaderno, ¿no? De cada vez que cumplían. Entonces, este trabajo articulado permitía que las usuarias vayan mucho más tranquilas, más respaldadas, ¿no? Y atendidas en un tiempo mucho más rápido, ¿no? Como decía al inicio, quizá un tanto sencillo, pero para mí creo que ha sido muy significativo para ellas, ¿no? Para ellos en algunos casos, ¿no? Dependiendo de las situaciones en las que hemos visto. Ya esa jueza de paz que siempre le llamábamos la Punche, ya no está, pero ha sido elegida otra mujer, una jueza de paz de segunda nominación, con quienes venimos también trabajando de la mano, y para que el hecho de que ellas asuman este cargo, también sentimos cómo es que ellas en el camino se van empoderando, ¿no? Excelente, Katy. Muchas gracias por compartir la experiencia. Creo que es una experiencia valiosa, es una experiencia que refleja la articulación, la presencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también asegura que la forma en la que se imparta justicia por esta jueza de paz sea una justicia, pues sí, sin sesgo, ¿no? Una justicia sin estereotipos. Me encantó la denominación que le dieron. Estaba familiarizada con el término CEN comisarías. Esto es estrategia comisarías. Así que puedo identificar ahí elementos de innovación, elementos de articulación, y todo ello en aras de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias, Katy. Y tomaremos una última intervención. Vamos a escuchar a José Carlos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, la buena práctica que voy a narrar es del MIDIS, es eh, un programa itinerante de inclusión social, el cual trata, primero, es un trabajo articulado entre diferentes instituciones. La práctica es que a través de embarcaciones o aviones llegan a las partes más recónditas del Perú, llevando a diferentes servicios, como son a los de RENIEC, a los del Poder Judicial, a los de la Fiscalía, a los de Agricultura, no sé, a especialistas del MINSA, y como mencionaba, se van a lugares de frontera, a lugares donde prácticamente no llega el Estado, y hacen en este caso atenciones durante 2, 3 días, y todas las personas en este caso se atienden con un enfoque de interculturalidad, porque todos los profesionales que van hablan en este caso los idiomas que están en la zona. Y esa es, bueno, yo tenía entendido que inclusive ha ganado el premio de buenas prácticas de gobernabilidad, creo, y se ha replicado no solamente en algunas regiones, sino en varios sitios de frontera. Solamente eso, profesora. Muchas gracias, José Carlos. Qué interesante es la experiencia que nos comentas, sobre todo porque además toma en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas y acerca al Estado, más bien lleva al Estado a zonas en las cuales probablemente el Estado no llega habitualmente, ¿no? Por lo difícil del acceso. Así que te agradezco mucho y entiendo perfectamente por qué he recibido premios de esta iniciativa. Muy buena la intervención. Voy a ceder ahora el turno a... Bueno, he recibido intervención a través del chat, así que voy a leerlo. Rosario perdón, Liliana primero me parece que intervino. Ah, no, era una intervención anterior. Rosario. Yo trabajo en la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuando era alumna, nos dice Rosario, noté algo que me llamó la atención. Tenían implementado una cuna con libre acceso para el personal administrativo, docente y para el alumnado.
Y fue porque habíamos hecho un estudio anterior y se dieron con la amarga sorpresa de que la mayor parte de alumnos que dejaba de estudiar eran mujeres. Y los casos dieron en su mayoría porque quedaban embarazadas. Asimismo, el personal administrativo y docente que dejaba de trabajar era porque también tenía problemas para encontrar a alguien que se quede con sus hijos menores de 3 años. Tuvo mucha aceptación, porque gracias a ello pude terminar mi carrera, porque siendo madre soltera ingresé a la universidad y pude terminar la carrera, y ahora que trabajo en el área administrativa también pude seguir trabajando. Y sin dejar abandonados a mis hijos, nos hice Rosario y vi de cerca cómo muchas jovencitas fueron cambiando su situación económica hoy en día gracias a esa ayuda que la universidad tuvo pensado en las mujeres. Muchas gracias por tu testimonio, Rosario. Me recuerda poderosamente esta buena práctica, que es urgente que el Ministerio de la Mujer desarrolle esa parte de la Política Nacional de Igualdad de Género que hace referencia al sistema de cuidado, porque en lo que hace referencia es al cuidado, como se le encarga tradicionalmente a las mujeres ejercerlo, lo que dices es la realidad, ¿no? Muchas jovencitas dejan de estudiar si quedan embarazadas, o incluso las profesionales o quienes trabajan en diferentes ámbitos, o reducen su jornada o directamente dejan de trabajar, salvo que tengan alguna persona que pueda apoyarlas. Eso nos lleva a pensar que el cuidado en nuestra sociedad, porque todas las personas, ya sea adultas mayores o niños y niñas, todas las personas en algún momento requeriremos de cuidado. Que el cuidado tiene que ser también una política pública, que debe involucrar al Estado, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, y tenemos que identificar una manera de hacer de ello una política pública. Y está actualmente como uno de los servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género, que simplemente un sistema nacional de cuidado que por fin pueda dar solución a esta problemática que Rosario nos ha comentado y que está muy presente todavía en la sociedad. Esperemos entonces que en un futuro no muy lejano, sé que el Ministerio ya está poniendo la atención en este asunto, trabajemos el cuidado como un elemento de política pública, no un favor, no algo que se hace gratuitamente y por amor, aunque nos dicen que es así, por eso no se debe remunerar, no. Es algo de política pública, es un asunto público y la sociedad y el Estado tienen que tomar medidas en el asunto. Sistema Nacional de Cuidado, objetivo prioritario número 4 de la Política Nacional de Igualdad de Género. Finalmente llegó la intervención de Yulisa, dice, es cierto, yo también tuve la oportunidad de trabajar en una institución castrense, donde también tenían el servicio de cuna para los hijos e hijas de los trabajadores, pagando con una tarifa módica. Este servicio nos permitía ver de cerca a nuestros hijos e hijas, ojalá, como dice, puedan tomar en cuenta para implementar en todos los ministerios y en todas las entidades y hacer del cuidado un asunto de política pública. Eso es lo que toca. Es algo que atraviesa toda la sociedad. Si no, no estaríamos aquí. Necesitamos el cuidado con los niños y niñas, personas con discapacidad, personas también con nosotros y nosotras mismas cuando nos enfermamos, cuando estamos mal. El cuidado es sumamente valioso y aún así está muy invisibilizado, poco reconocido. Y ahí donde se remunera, mal remunerado. Es algo de lo que tiene que cambiar. Muy bien, entonces con estas reflexiones hemos llegado al momento en el cual corresponde tomar una pausa. Vamos a hacer una pausa esta vez un poco breve, no va a ser una pausa de 15 minutos como usualmente hacemos, sino va a ser una pausa de 10 únicamente. Y les voy a pedir que en estos minutos que nos desconectemos, como les digo, va a ser una pausa de 10 minutos, tengan a mano en sus computadoras, en las laptops, en el dispositivo del que nos estamos conectando, el caso, la lectura para hoy, que es la Política Nacional Agraria. Porque desde que nos reconectemos después del break, hasta casi el final de la clase, vamos a estar trabajando con esa herramienta, la evaluación final. Vamos a mirar con lentes de género la Política Nacional Agraria a partir de algunas preguntas que les vamos a alcanzar para el desarrollo de la actividad grupal. Entonces, son casi las 8:05, son 8:04, son casi las 8:05. Vamos a tomar una pausa entonces hasta las 8:15, de 10 minutos, y regresamos para ver la evaluación final. ¿De acuerdo? Entonces, no se desconecten, tengan a mano la Política Nacional Agraria, nos vemos en 10 minutos. Bien, les habíamos dicho que esta es una de las etapas finales del curso.
Voy a presentar entonces el ejercicio de evaluación. Si me permiten, vamos a compartir pantalla un momento para poder mostrar la hoja de la evaluación. Voy a dar las indicaciones generales para que ustedes tengan la información necesaria para poder rendir este examen lo mejor posible. Esta es la actividad de evaluación número 4. Es una actividad en grupos, de manera que pondrán aquí nombres, apellidos y teléfonos. Y la idea es que trabajemos sobre la base de la Política Nacional Agraria. Ese es el documento base para poder hacer este ejercicio. Hay un conjunto de preguntas, la primera de las cuales es la siguiente. En el documento seleccionado, es decir, la Política Nacional Agraria, se identifica un contexto, una situación o un problema por atender. Esto es algo frecuente en las políticas nacionales, ¿no? Las políticas nacionales buscan dar respuesta a un problema público. Entonces aquí la pregunta es amplia. Identifiquen qué contexto, qué situación, qué problema busca atender la Política Nacional Agraria. Y sobre aquello que ustedes identifiquen, apliquen 3 criterios de análisis de género que permitirían que el documento identifique desigualdades o brechas de género. Les vamos a pedir entonces que tengan a la vista los materiales del curso de la clase en la cual desarrollamos los criterios de análisis de género. Nuestro objetivo con esta pregunta es conocer si saben cuáles son esos criterios y si pueden aplicarlos en un caso real. En este caso, a la situación, al problema, al contexto que la Política Nacional Agraria busca atender. Y aquí hemos puesto un cuadro que les va a ayudar a hacer esta respuesta y no olvidarse de ninguna dimensión. Aquí mencionarán qué contexto, qué situación o qué problema está buscando resolver la Política Nacional Agraria o qué situaciones, ¿no? Puede ser que ustedes identifiquen un elemento de la Política Nacional Agraria o 2 o 3, eso dependerá de cada grupo. Lo que realmente pondremos en valor, es decir, lo que evaluaremos, es esta parte de la columna de la derecha, que ustedes pongan aquí 3 criterios para análisis de género de los que hemos visto en clase y que los relacionen con el problema de la Política Nacional Agraria. Con base en estos criterios, ustedes estarían aquí sustentando que podemos identificar desigualdades o brechas de género. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Como toda política, además de identificar un problema o una situación que se busca atender, que es lo que hemos visto aquí, esta política tiene también objetivos. Tiene varios, un conjunto de objetivos específicos. Sobre todo, fíjense los específicos que son numerosos. Hasta el final hay un conjunto de objetivos de la política. Ahora les mostraré la política también para que tengamos un mapa de cómo desarrollar este ejercicio. Lo que tienen que hacer es identificar esos objetivos y reformularlos o proponer unos nuevos, pero la idea es que se note que están incorporando el enfoque de género y luego expliquen su propuesta. Entonces, en esta columna de la izquierda, lo que tienen que hacer es copiar y pegar lo que está en la política. En la columna del medio, reformular, mejorar, aumentar, reducir, lo que ustedes consideren pertinente, de manera que esos objetivos se hayan hecho con un enfoque de género. Y aquí en la tercera columna me explican por qué redujeron, ampliaron, cambiaron, ¿no? De repente en algún caso ustedes dijeron, bueno, este objetivo está bien, pero hay que añadirle pues una acción afirmativa, una cuota, una medida de paridad, en fin. Y aquí me explicarán por qué, ¿no? Había una brecha, queremos hacer una medida de impulso, de promoción para compensar las injusticias en esta determinada área, en fin. 3, únicamente 3. Tercera pregunta, porque son en total 4 preguntas. Tercera pregunta. La política, además de tener objetivos, también tiene lineamientos o ejes. Ahora lo vamos a ver en específico. Y lo que buscamos es que puedan estos ejes o lineamientos incorporar el enfoque de género. Entonces, a un nivel un poco más preciso, ¿no? Los objetivos son grandes. Aquí vamos a un nivel un poco más pequeño. En la columna de la izquierda, copian y pegan lo que está en la política tal como está actualmente, y en la columna del centro, le aumentan, le reducen, le cambian para que incorpore el enfoque de género. Y luego fundamentan por qué han hecho esa incorporación.
es una estructura más o menos parecida a la de aquí, solo que aquí estamos en objetivos y aquí estamos en lineamientos o ejes. Y finalmente, la última ya tiene que ver con actividades. A partir del análisis hecho con las preguntas brindadas, hay que reformular 3 actividades por cada alineamiento o eje propuesto anteriormente. Entonces, al ser una política nacional, no tiene actividades, ¿de acuerdo? Aquí lo que usted va a tener que hacer es proponerlas. Solo les pediré que pongan aquí a qué eje o lineamiento de la política se están refiriendo y propongan actividades para poder alcanzar este lineamiento o este eje reformulado. Con lo cual, en esta pregunta, la cuarta pregunta, sí tenemos una relación con la pregunta anterior. Tomarán este elemento que han reformulado en la pregunta anterior, así como dice propuesto anteriormente, se refiere a la pregunta anterior, y propondrán ustedes actividad. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles, ya ustedes conocen la Política Nacional Agraria porque han tenido que revisarla para esta sesión, pero la idea es poder mostrarles un poquito qué es lo que esperamos con este ejercicio. Entonces la voy a compartir de todas maneras para que ustedes puedan visualizar un poco lo que se pensó al hacer este ejercicio. Estoy compartiendo mi pantalla, si lo estoy haciendo correctamente deben ustedes verla en sus pantallas. Vamos a la primera parte, es la Política Nacional Agraria. Esta política es un documento bastante extenso, pero mi sugerencia es que ustedes puedan tomar en cuenta, por ejemplo, el punto 4. ¿Recuerdan que la primera pregunta era aplicar criterios para el análisis de género a la problemática pública, a la situación que esta política busca atender? Bueno, aquí en el punto 4, que comienza a partir de la página 13, tiene un conjunto de elementos que se describen que son la situación actual, lo que existe, y aquello que la política busca atender. Entonces, para la primera pregunta, mi sugerencia es pues, que dé un mapeo general a todos estos puntos para identificar oportunidades para la aplicación de criterio de análisis de género. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, miremos el 4.9, asistencia técnica y capacitación. Esa será una dimensión que podemos mirar con enfoque de género. A ver, intentemos. Vamos a ir a la página 22. Página 22. Asistencia técnica y capacitación. Ahí estamos en el nivel de situación. Primera pregunta. Situación. Todavía no estamos entrando a los objetivos, lineamientos, eso viene mucho más adelante. Situación. Según Senagro, del año 2012, lamentablemente es la última información que se tiene, no tenemos un Senagro más reciente, pero según Senagro, únicamente el 8% de los productores agropecuarios ha recibido algún tipo de asistencia técnica. Miren, poquísimo, ¿no? Solo el 8% de productores agropecuarios han recibido algún tipo de asistencia técnica. Ese es un problema. Y si ya tenemos ahí un problema, nos preocuparemos todavía más si solo el 5% ha recibido algún tipo de capacitación, y de estos, que ya es un número reducido, solamente el 20% fueron mujeres. Aquí tenemos una brecha, porque si el 20% de quienes recibieron capacitación son mujeres, el 80% son hombres. Esto es algo que podrían ustedes, como ejemplo, recoger como un problema. Podemos identificar aquí criterios para el análisis de género. ¿Qué son los criterios para el análisis de género? Y ahí sí, ya no les diré qué son, porque lo hemos visto antes. Ahí les pediré que regresen a las diapositivas de esta tercera unidad para mirar cuáles son los criterios de análisis de género y si alguno de ellos ayuda para este problema que estamos viendo aquí. Este es solo un ejemplo de los múltiples problemas y situaciones a los que hace referencia la Política Nacional Agraria. Eso para la primera pregunta. La segunda pregunta ya nos está planteando objetivos, ¿no? Entonces aquí voy a avanzar. Vamos a avanzar porque acá habla de enfoques y aquí viene. Hay un objetivo general y dos objetivos específicos. Yo les sugiero que no trabajen con esos porque son muy limitados. Bueno, si ustedes desean, adelante, pero mi sugerencia sería que más bien trabajen con los que aparecen ya en el desarrollo de cada eje. Fíjense,
Eje de política 1, manejo sostenible del agua y suelo. Y aquí hay un objetivo, mejorar la gestión del agua para el uso agrario y un conjunto de lineamientos. A los objetivos hace referencia la pregunta 2. Así como aquí hay un objetivo, mejorar la gestión del agua para el uso agrario, más abajo hay otro, recuperar, conservar y ampliar la calidad y cantidad de suelos para uso agrario. Y hay un conjunto de lineamientos. Y más abajo hay otro, mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades de manejo. Muchas de ellas están en neutro, ¿no? Y ya sabemos que un enunciado neutro, lamentablemente, tiende a reforzar las brechas, las diferencias, las injusticias. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estos objetivos? Es lo que nos plantea la segunda pregunta de la evaluación. ¿Y cómo mejorar los lineamientos? Es lo que nos plantea la tercera pregunta de la evaluación. Ustedes pueden trabajar con diferentes objetivos, con diferentes lineamientos. Ahí hay carta libre. La última pregunta tiene que ver con las acciones, las actividades, ¿no? Y ahí ya será creación vuestra. Ustedes tendrán que proponerlas, con la única condición de que mencionen a qué lineamiento estratégico mejorado se están refiriendo, porque esta política no aterriza en acciones, en actividades más operativas. Ese es un nivel al que no llega la política nacional agraria, no le corresponde tampoco, es una política nacional, pero nuestra evaluación sí llega hasta ese punto, porque me gustaría que propongan 3 ejemplos de qué acciones pueden realizarse para contribuir a la transversalización del enfoque de género. ¿Habrá alguna pregunta sobre lo dicho? A ver, vamos a compartir nuevamente las diapositivas porque hay un elemento que siempre recomiendo y es el siguiente. Tomemos en cuenta que cada uno de ustedes ya leyó la Política Nacional Agraria, que después de terminado el trabajo solo una persona que integre el grupo va a subir el trabajo al aula virtual, que el plazo de entrega del trabajo es el lunes 10 de octubre a las 23:59. Por eso, si no llegaran a terminarlo hoy, tienen todavía hasta el lunes para poder concluirlo. Y que solo una persona entrega el trabajo a través del aula virtual. Solo una persona. Y a la vista, sugiero que tengan permanentemente la rúbrica de la evaluación. Ya ustedes han visto cómo se califica, aquí no hay sorpresas. La primera pregunta nos pedía 3 criterios para el análisis de género, que tengan además conexión con el problema identificado, 2 puntos por cada criterio, 6 puntos. La segunda pregunta nos decía que propongamos o reformulemos 3 objetivos de la Política Nacional Agraria, 2 puntos por cada objetivo y su fundamentación, 6 puntos. La tercera pregunta nos decía, bueno, ya hemos mejorado los objetivos, mejoremos también los lineamientos. Y aquí ustedes tendrán 1 punto por objetivo y 2 puntos por cada fundamentación. Aquí hay una errata, realmente es 1 punto por cada lineamiento y 2 puntos por cada fundamentación. ¿De acuerdo? 1 punto por cada lineamiento y 2 puntos por cada fundamentación. Y finalmente, las 3 propuestas de actividades. La Política Nacional Agraria, insisto, no aterriza en actividades, es su creación suya. Solo tienen que mencionar en la pregunta anterior a cuál de los lineamientos se están refiriendo. Y luego proponer 3 actividades que permitan aterrizarlo. Esa es la evaluación. Estos son los criterios para evaluar. Y ahora sí vamos a pasar a las salas de grupos para poder realizar este ejercicio. Una vez que haya concluido el tiempo que tenemos para este ejercicio, vamos a regresar a la sala principal para poder hacer algunas ideas fuerzas y también para poder tomarnos la foto final. ¿De acuerdo? Así que todavía hay algunos elementos que tenemos para esta sesión. Ideas fuerza y bueno, nuestra despedida. El plazo, insisto, para entregar este ejercicio es el día lunes 10 de octubre a las 23:59, pero lo ideal es que lo terminen esta noche, porque tenemos desde aquí hasta casi el final de la sesión para poder hacerlo. Muy bien. Entonces, si todo está en orden, ya vamos a pasar a los grupos reducidos para que podamos empezar con el ejercicio. Asegúrense de que micrófonos estén funcionando,
compartan pantalla, pongan los teléfonos para que puedan comunicarse durante los siguientes días, si es que no llegan a terminar hoy, que sería lo ideal. Pero es lo que toca entonces en este momento, ir a la evaluación final. Yo iré visitando también los grupos por si hubiera alguna pregunta, algo no hubiera quedado claro con relación a las indicaciones que daba. Listo, entonces si no hay ninguna consulta adicional, los estamos enviando a grupos, por favor, ingresen al enlace de cada grupo al por lo que les corresponde. Muy bien, muchas gracias. Hemos regresado a la sala de sesión principal para poder concluir este curso con algunas ideas fuerza. Les había dicho que para poder cerrar de la manera más adecuada hay algunos elementos que tenemos que recordar. Y por eso, siguiendo la sesión tal como ha sido diseñada, me gustaría poder, antes de plantear las ideas fuerza, hacer una encuesta chiquitita a través del Mentimeter. Hace algunas sesiones les dije que les preguntaría esto y que lo fueran pensando. En una palabra, una acción que se realizará en su entidad con lo aprendido en el curso. Y luego, en una palabra, un compromiso que se asumirá en la vida personal. Porque lo desarrollado en este curso no tiene que ver únicamente con el trabajo. Lo desarrollado en este curso tiene que ver también con todos los aspectos de nuestras vidas. Lo familiar, lo académico, lo amical. El aprender a mirar la realidad con enfoque de género, con esos lentes de género, pues es algo que empieza a transformar la forma en que nos aproximamos a todos los problemas en el día a día. Así que por eso vamos a compartir con ustedes ahora mismo un Menti, para que en una sola palabra, en una sola expresión podamos ir diciendo cuáles son nuestros compromisos. Insisto, es una acción que se realizará en su entidad con lo aprendido en curso y en una palabra, un compromiso que se asumirá en su vida personal. Y lo tienen seguramente ya a través del chat. Perfecto, ya veo que lo están completando. Equidad, empatía, replicable, me gusta. Espero que ustedes puedan replicar. Tienen todos los materiales a su disposición para poder hacerlo. Respeto, muchas gracias, Percy. Compromiso, excelente. Me gustan esas palabras. Igualdad, Mirna lo dice a través del chat. ¿Qué más? ¿Qué más podemos en una palabra? Asesoría, vamos a brindar asesoría para que el enfoque de género también exista en nuestras instituciones. Estrategias, ¿no? Eso se conecta con la clase de buenas prácticas. Desaprender, muy bien, también tenemos que desaprender muchas cosas que hemos ido aprendiendo. Una mirada crítica de la realidad, una mirada transformadora. Les decía que es una mirada transgresora en el mejor sentido de la expresión. Identidad también, gracias Mirna. Resiliencia, gracias. Capacitar, muy bien. Replicable. Desafío, sí, sin duda esto es un desafío. Y me voy dando cuenta que la primera palabra, la que queda más grande, que va al centro, es igualdad. Y me gusta que sea así, porque lo que hemos trabajado en estas sesiones tiene que ver con la igualdad. La herramienta que estamos trabajando es una herramienta con una finalidad, la igualdad de género. Una sociedad que garantice la igualdad, que erradique la discriminación. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que tiene que ver con lo personal. ¿Habrá alguna diferencia quizá? ¿Alguna otra palabra que se les venga a la mente? Así como apareció en el chat difusión, cambios. Si pensamos en nuestra cotidianidad, en nuestras familias, en nuestras amistades, ¿habrá alguna palabra que les parezca clave? La palabra más enunciada en el ejercicio anterior fue la que está apareciendo también ahora, que es igualdad. Equidad como una herramienta, ¿no?, para distribuir de manera más justa los recursos. Empatía nuevamente. Algo más, igualdad parece que es una de las que más se replica. Ejercicio, bien, poner en práctica lo aprendido. Educar, educamos
a todo nivel, todos con el ejemplo. Igualdad también está apareciendo a través del chat, compromiso. Son similares, es interesante. Estoy viendo en este curso que algunas palabras que aparecen aquí aparecen también en lo anterior. Y posiblemente es porque es difícil trazar una división absoluta entre lo que hacemos en el trabajo y lo que hacemos en la vida personal. Me quedo entonces con las palabras que van apareciendo, que enuncian que, que los compromisos están vinculados con la igualdad. A través del chat también aparece la palabra compartir, compromiso, cambios, compromiso en mi vida, también por ahí, bien, desafío nuevamente. Eso es un reto, es un trabajo del día a día, es un trabajo de estar permanentemente alerta. Excelente. No sé si hay alguna intervención más. Compasión, qué bonita palabra, Pelé, muchas gracias, compasión. También trabajar con compasión en nuestro quehacer institucional y también personal, ¿no? Porque esta es una pregunta sobre lo personal. Valoración, muy bien. Bueno, esas son las palabras que han ido apareciendo. Igual creo que a diferencia del ejercicio anterior, aquí empatía es la que está como un lugar central. Y en nuestra vida personal me parece excelente que esto también se refleja. O reto aparecido, reto también. Y a nivel del chat, compasión, valoración, igualdad, compartir. Listo. Entonces, esa primera parte de la sección final creo que ya la hemos cubierto. Voy a compartir nuevamente pantalla para poder seguir con las ideas fuerzas finales, ¿de acuerdo? Vamos entonces al punto en el que nos hemos quedado. Esta era la encuesta, las palabras que salieron con más fuerza fueron igualdad, compromiso, en fin. Hay una actividad que ustedes debieran desarrollar en casa. Hay que completar una prueba de salida que está ubicada al final del módulo 3 del aula virtual de NAP. Y también les agradecemos que puedan completar una encuesta de satisfacción. Estas encuestas nos ayudan a mejorar. Sé que toman un tiempo, pero prometemos que no es un tiempo muy extenso. Y es un acto de generosidad porque permitirá mejorar este trabajo, el trabajo que hacemos, con mucho cariño para ustedes, para futuros cursos también. Así que también lo dejo anotado aquí. Y nuestras ofrecidas ideas fuerzas. Del módulo 1, si me dijera cómo podríamos sintetizar lo más importante del módulo 1, pues les diría que hemos trabajado acerca del sistema sexo-género, de las formas en que la sociedad establece las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Hemos conversado que existe desde la teoría y en la práctica una división sexual del trabajo, donde se ven enfrentados lo productivo y lo reproductivo, mientras que lo productivo ganó valor, prestigio, reconocimiento remunerado, lo reproductivo pues lo perdió. La idea entonces es repensar esta forma en la que se divide el trabajo e involucrar mujeres y hombres en las labores de cuidado, en los espacios públicos y privados, de una manera equilibrada, de una manera más democrática. También hemos visto cómo los patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos están en la base de la discriminación, están en la raíz, están entre las causas, y que es uno de los mayores obstáculos para poder avanzar en el logro de la igualdad. Vimos también que las políticas públicas tienen un rol para poder cambiar las injusticias, las inequidades, las profundas brechas que existen en este ámbito. Por eso el módulo 2 nos comprometió con las políticas públicas y vimos que históricamente la forma en la que el Estado ha abordado estas inequidades, estas injusticias, estas brechas, no ha sido siempre igual. Comparamos el enfoque de mujeres en el desarrollo, que se enfoca únicamente en las mujeres, y pusimos de relieve el enfoque género en el desarrollo, que se enfoca en las relaciones que existen entre mujeres y hombres. Dijimos que este tipo de enfoque no es incompatible con las medidas de acción afirmativa, que son medidas de impulso, de promoción, que buscan compensar las desventajas históricas que han tenido las mujeres en la sociedad. Pero sin olvidar que nuestro lente, nuestro foco, nuestro centro de atención son las relaciones entre mujeres y hombres, no únicamente las mujeres. Vimos que con la aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género,
se está buscando implementar la Política Nacional de Igualdad de Género a nivel nacional, regional y local. Y que un hito en el trabajo por la igualdad de género fue la publicación en el año 2019 de la Política Nacional de Igualdad de Género, una política multisectorial que nos compromete a todas las entidades, especialmente a las entidades que están consagradas con responsabilidades expresas en la política y a todas aquellas que están comprometidas con la transversalización del enfoque de género. El objetivo prioritario número 5 se conecta con esta herramienta, con la herramienta de la transversalización del enfoque de género, y por tanto se aplica a todas las entidades públicas a nivel nacional, e incluso se refiere al sector privado. Y finalmente, ahora, cerramos con el módulo 3, un módulo en el cual hemos reflexionado acerca de la transversalización del enfoque de género como una herramienta que nos permite incorporar objetivos y procedimientos en este enfoque, viendo además algunas estrategias. Vimos los criterios para el análisis de género, vimos los pasos para el análisis de género, hemos señalado cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para que la agenda institucional y de las políticas públicas pueda coordinar una política interinstitucional, incluyendo estas medidas, estas acciones en la planificación, asignando recursos necesarios. Pues el presupuesto también el ciclo presupuestal tiene que realizarse con un enfoque de género, acciones de monitoreo, de seguimiento. En síntesis, vimos durante las sesiones del módulo 3 algunos lineamientos que ha elaborado el Ministerio de la Mujer para transversalizar este enfoque en ámbitos como el planeamiento estratégico, como las inversiones públicas, Invierte.p, que es justamente el ámbito en el que ahora se está trabajando con las inversiones públicas, también en los bienes y servicios, en la organización institucional interna, en los presupuestos públicos, entre otros elementos. Finalmente, una herramienta clave para la transversalización del enfoque de género es el análisis de género. Una de las preguntas de la evaluación era sobre eso. Esos criterios para el análisis de género van a permitir captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica, y con ello detectar y ajustar la intervención para la efectiva reducción de desigualdades de género. Por eso es importante preguntarnos qué necesidades prácticas tienen hombres y mujeres, qué intereses estratégicos tienen mujeres y hombres, qué posibilidades tienen para acceder y controlar recursos, qué posibilidades tienen para participar en la toma de decisiones, qué oportunidades tienen para participar en la toma de decisiones. Criterios como esos nos ayudan a hacer un buen análisis de género, recordando que el análisis de género es una herramienta prioritaria para la transversalización de este enfoque en la gestión pública. Hemos llegado entonces al final de esta sesión. Hemos repasado todas las ideas fuerza y hemos cumplido los objetivos trazados, tanto para la sesión de hoy como para el curso en general. No me queda más que agradecerles por el tiempo que han dedicado, por la paciencia, y animarles, insisto, a que completen la encuesta de satisfacción, animarles a que puedan cerrar el examen que tienen también las personas que tienen pendiente todavía el control de lectura, y hasta el día lunes a medianoche la evaluación que han estado realizando hoy. Hay una foto también pendiente, ¿verdad, Richard y Jessie? Sí. Y entonces también un pedido muy especial. No sé si hay alguna indicación que se me esté olvidando antes de tomarnos la foto. En realidad, como reforzar lo que acaba de decir Liliana, recuerden, las personas que no han concluido todavía el cuestionario, desarróllenlo, porque eso sí vence el día de hoy como plazo. Y bueno, el trabajo, lo que están haciendo como grupo, hoy día lo pueden presentar todavía este lunes, pero la idea es que no esperemos hasta último momento, ¿no? Porque vemos que han tenido problemas de conexión de internet algunos participantes. Y también que en unos minutos, terminado la sesión de hoy, les vamos a enviar la encuesta de satisfacción para que ustedes también nos ayuden a poder mejorar en los siguientes grupos que se puedan implementar este curso y desarrollar el cuestionario de salida. Recuerden que
solamente hay 4 notas que se toman en cuenta, que es el trabajo grupal número 1, el trabajo individual número 2, el cuestionario que vence el día de hoy para entregar, y el trabajo grupal, que sería la nota número 4. Ustedes desarrollaron un cuestionario de entrada. Ese cuestionario no tiene nota, no se califica dentro del promedio, y el cuestionario de salida tampoco se califica dentro del promedio. Solamente son cuestionarios para que nos ayudan a tener unos indicadores de cómo, con qué información llegaron y con qué información se van con relación al curso. También recordarles que una vez concluida la sesión, vamos a tener la certificación dentro de los 40 días, ¿sí? Para tener la certificación, recuerden que tenemos que tener una nota mínima de 14, que sería la nota probatoria, y aquellas personas que tienen pendientes justificaciones también, por favor, realícenlo para poder hacer la descarga respectiva sobre ello. Listo, entonces, por favor, les pediríamos que prendan sus cámaras para poder tomarnos la última foto de clausura. Y esta foto también la vamos a compartir con el grupo una vez ya la colguemos en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Aquellas personas que no pueden encender la cámara de repente, coloquen algún emoticón o algo que los identifique para saber que están ahí y tener ahí una imagen de ustedes, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, vamos a tomar la foto. Por favor, les agradecería que prendan la cámara a aquellas personas que faltan. Y si no, pueden hacerlo algún emoticón. Muy bien, listo. Nos vamos entonces a la foto. A la 1, a la 2 y a las 3. Bueno, y una foto mucho más alegre, por favor, para que ha salido media tristona la foto, no sé por qué. Listo, una adicional a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas Muy gracias. bien. ¿Tienen alguna duda o consulta con la información que les acabo de brindar respecto a al, al cuestionario de salida, a la encuesta? ¿Todo claro? La certificación ya saben que se va a mandar por correo una vez que ya haya, dentro del plazo que les hemos mencionado, se enviará para que ustedes lo puedan descargar y les vamos a informar qué pasos hay que seguir para ello, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Si no, con eso estamos concluyendo ya la sesión. Quería Agradecemos Hay su una tiempo. duda. Sí, quería Gaby nos el está. cuestionario y no sé si cuál es el otro. ¿Hasta cuándo es el plazo? El cuestionario que tenemos que desarrollar, ¿me está hablando del cuestionario calificado? No, no, el de salida que está. Ah, el de salida lo pueden hacer ya desde hoy día o mañana. Está en el aula virtual, en el último módulo 3. Al final sale cuestionario de salida. Y eso lo pueden llenar si quieren desde ahora. ¿También tiene nota el cuestionario de salida? Como les acabo de mencionar, el cuestionario de entrada y el cuestionario de salida no están dentro del promedio a considerar, ¿no? Son solamente, nos ayuda a recabar información de lo que ustedes han adquirido durante todo el curso que hemos llevado. Hay una pregunta de Pelé también. Sí, dígame, señor, ¿en qué lo podemos hacer? Sí, con respecto, bueno, yo estoy seguro que sí he realizado el cuestionario calificado, pero no sé si por ahí quizá pudieran reenviar el link o para poder visualizar si es que se ha realizado, porque creo que si es que hemos realizado ya automáticamente nos sale un aviso de que ya realizaste, ¿no? El cuestionario. Claro, o sea, ahora les vamos a mandar una lista de las personas que faltan desarrollar el cuestionario que vence hoy día. Recuerden también que en la mañana les mandamos una imagen de cómo ver sus notas, ¿no? Ustedes ya tienen hasta el momento 2 notas y si han hecho el cuestionario 3 notas, ¿no? El trabajo de hoy que se vence todavía el lunes, ya se corregirá dentro de las 48 horas que ha sido entregado, entonces el miércoles aproximadamente ya deberían de tener sus notas completas. Pero ahora, con relación al cuestionario calificado, les vamos a mandar una lista de quiénes faltan para que sepan que está pendiente todavía. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerles, conocerlas. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.
Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, Chao. gracias. Muchas gracias. Oportunidad. Ay. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Enat. Felicitaciones a la docente, Liliana Solano. Gracias. Gracias. A todos y a Nos todos. vemos. Cuídate. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Gracias. Liliana. Buenas noches. Excelente, excelente docente. Bendiciones. Gracias.